Ya. Entonces, bueno, como les decía, la definición de parto, conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable del tracto genital materno. Es importante tener claro lo que es las definiciones. Parto eutóxico y parto distóxico. Eutosia, ¿qué significa? Parto normal. Distosia, mal parto, parto normal, complicado, difícil, obstruido o disfuncional. ¿Ya? Tenemos varios tipos de distosia, ¿ya? La distosia de lo que es el motor del trabajo de parto, cuando hay una disminución de las contracciones por obvio motivo, la distosia de presentación ante una presentación o una posición determinada del feto que hace que el parto en forma fisiológica o un parto eutóxico no evolucione de manera adecuada y se obstruya y pasa a ser una distosia de trabajo de parto o un parto distósico. Vamos a hablar de los periodos de labor de parto. Dentro de lo que son los periodos de labor de parto, tenemos el primer periodo que es la dilatación, el segundo que es el expulsivo, el tercero que es el alumbramiento y el cuarto que es el puerperio inmediato. Vamos a hablar básicamente del primer periodo, de lo que es la dilatación. Dentro de lo que es el trabajo de parto, dentro de su primera etapa, la dilatación va desde prácticamente lo que es el inicio del trabajo de parto fase activa hasta la aceleración de la dilatación, que llega a 10 centímetros para pasar al segundo periodo, que es el expulsivo. El primer periodo del trabajo de parto se caracteriza por ser la fase latente. En la fase latente es donde avanza la dilatación de un promedio de 1 a 3 centímetros y a partir de los 4 centímetros ya empieza la aceleración de la dilatación hasta la dilatación completa 10 centímetros, que viene a ser la fase activa. Entonces la fase latente va de 1 a 3 y de 4 a 10 la fase activa de dilatación. ¿Ya? De 1 a 3 centímetros de dilatación y la fase activa de 4 centímetros a 10 centímetros de dilatación. Ese es el primer periodo del trabajo de parto. Pasamos al segundo periodo, que es el expulsivo del producto. Ya una vez que llega a 10 centímetros de dilatación pasa al expulsivo. De ahí viene lo que es el alumbramiento como tercer periodo, la expulsión de la placenta. Y el cuarto periodo, que es el puerperio inmediato, ¿no? En el cual el útero tiene que estar contraído para evitar la hemorragia postparto. Y ahí estarían los 4 periodos del trabajo de parto. A ver, para ver una evolución adecuada del trabajo de parto, es necesario tener en cuenta ciertas variables, como son la dilatación, la velocidad de dilatación, la velocidad de descenso, y bueno, la duración de lo que va a ser el expulsivo y la duración de lo que va a ser el alumbramiento. Es importante, ojo, estos son rangos referenciales casi exactos, ¿ya? Es importante tener en cuenta esto porque si nos salimos, digamos, de estos parámetros, vamos a estar entrando en lo que es un parto distóxico o un trabajo de parto disfuncional. La velocidad de dilatación en una nulípara es de 1.2 centímetros por hora, redondeando 1 centímetro por hora. De la multípara es de 1.5 centímetros por hora. ¿Ya? Ahora, en una nulípara máximo, la velocidad de dilatación puede ser de 5 centímetros por hora y la multípara máximo de 10 centímetros por hora, pero eso ya nos estaría orientando a lo que va a ser un parto precipitado y no es lo fisiológico. ¿Ya? En la velocidad de descenso de la cabeza es 1 centímetro por hora y en el caso de la multípara es 2 centímetros por hora. ¿Ya? La duración del periodo del expulsivo en una nulípara ya es hasta máximo 2 horas es lo que puedes esperar. Máximo 2 horas. En lo que es la multípara, máximo para el expulsivo puedes esperar 1 hora para el expulsivo. En una nulípara, todo el periodo de dilatación hasta llegar al expulsivo puede demorar 8 a 12 horas. En una multípara, 6 a 8 horas. Como ven,
En los trabajos de parto de multíparas avanzan mucho más rápido que lo que avanzan en una nulípara, porque ya es un útero que ha sido expuesto a una determinada gestación no anterior y por lo tanto es más fácil que el cuello acorte y dilate en menos tiempo que una nulípara. En el caso del alumbramiento, ya, a ver, el promedio puedes esperar hasta 50 minutos en una nulípara y en una multípara hasta 20 minutos, pero por lo general, actualmente, máximo es 30 minutos para la 2 lo que se tiene que esperar para el alumbramiento. Y es un alumbramiento espontáneo, porque ahora con lo que se hacen los alumbramientos dirigidos, ya prácticamente es de inmediato. Acá vamos a ver lo que es el segmento del útero. ¿Ya? Acá es un útero, en este primer gráfico, un útero de una no gestante. Una no gestante. Vamos a ir viendo cómo, conforme avanza la gestación, se va a ir formando lo que es el segmento. El segmento inferior, ya que es prácticamente donde se encuentra la región ísmica del útero, ya, en esa zona del istmo es donde se va a formar el segmento. Su formación se inicia en el tercer mes de la gestación y se va completando durante el parto, ya, y esto se va a dar debido a las mismas contracciones que va a ir teniendo el útero. Ahora, el segmento, según la teoría, se termina de formar a las 36, 37 semanas, o sea, ya cuando llega a ser el bebé un bebé a término, un feto a término. Entonces, acá tenemos el útero de una gestante, ¿no? Donde acá hay una pequeña ya retracción de ese istmo y se empieza a formar el segmento, ¿no es cierto? Ya, y vemos solo cuello. Acá es istmo. Empieza, este es el útero de una gestante a término, o sea, ya está formado el segmento. Empieza el trabajo de parto, empieza a dilatar, ya está en la fase latente. Empieza a dilatar. Se empieza a distender más ese segmento. Está evolucionando en forma fisiológica en un trabajo de parto. Acá ya vemos un útero que ha llegado a donde prácticamente a completar, ya para expulsar, y vemos un segmento más distendido. Este se conoce como el segmento pasivo y esto de acá ya con mayor musculatura miometral para la contracción uterina y por lo tanto la expulsión del feto es el segmento activo. Pero acá tenemos un útero de un trabajo de parto disfuncional o un trabajo de parto obstruido, ¿no es cierto? Donde podemos ver que se va a formar el famoso anillo de Band, ¿ya? ¿Qué es el anillo de Band? El anillo de Band es también conocido como un anillo de retracción patológica. Es la unión anormal entre los dos segmentos del útero, ¿ya? Es un signo que se asocia mucho a lo que es el parto obstruido. Entonces, si yo les digo que es la unión de ambos segmentos del útero, viene a ser esto de acá. Este de acá. Y cuando esta unión del segmento activo con el segmento pasivo se encuentra a la altura del ombligo, ¿ya? Es el signo del anillo de Band, ¿ya? Que te está indicando que hay una distinción marcada del segmento inferior del útero, ¿ya? Que es característico del parto obstruido, ¿ya? Y este signo de Band puede llegar al ombligo, como les estoy diciendo, ¿ya? Ahora, también los ligamentos redondos, que son aquellos ligamentos que van a estar a cada lado del útero, ya se van a tensar, ya van a aparecer como unas cuerdas. Eso va, digamos, a producir una tensión a nivel del segmento, ya. Ese se llama el signo de Frommel, ya. Y es característico que el útero tenga la forma de un reloj de arena. ¿Producto de qué? De que hay un parto obstruido, de que el feto no sale, se está quedando, ¿ya? Entonces, eso va a producir tensión en los ligamentos redondos, ¿ya? Provocando el signo de Frommel y la formación del anillo de Band, que es la distinción del segmento inferior hasta la altura del ombligo. Como pueden ver, esto de acá es la evolución de un trabajo de parto normal
el útero de una gestante con el cuello cerrado a término, empezó trabajo de parto, fase latente, fase activa hasta el expulsivo, se distendió un poco el segmento inferior o el segmento pasivo, no hay ningún problema. Pero se obstruyó, entonces vemos que el segmento pasivo inferior tiende a distenderse mucho más comparado con el de acá, y la unión de ambos segmentos, el activo y el pasivo, ya tiende a evidenciarse esa tensión a nivel del ombligo, describiéndose como el anillo de Van, que es un anillo de retracción patológico, y hacia los costados también se ve una tensión de los ligamentos redondos, que es el signo de Frommel. Acá viendo desde otro corte del útero, el segmento activo, el segmento pasivo, y este es el cuello, orificio cervical externo, orificio cervical interno. Y esta ya es la zona de la vagina. Este segmento, el pasivo, es el que se distiende en un parto obstruido. Se distiende, llega hasta por acá y el activo obvio llega hasta por acá, y la unión de ambos segmentos se va a evidenciar a la altura del ombligo como una zona de tensión. Acá, bueno, podemos ver el periodo preparto, ya en un trabajo de parto que es la dilatación, ya, y acá el expulsivo. Donde podemos ver las presiones en milímetros mercurios de la contracción. Antes que empiece la dilatación son las contracciones fisiológicas de Braxton Hicks, que pueden llegar a 20, 30 milímetros de mercurio y son esporádicas. Ya cuando hay un trabajo de parto, se determina ya cuando hay un trabajo de parto, ya se determina un patrón de contracciones más frecuentes que pueden llegar a 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Y en el expulsivo definitivamente la presión propia de la contracción uterina más la presión que viene de los músculos abdominales que van a ayudar al momento del pujo, la presión puede llegar entre 70 a 100 milímetros de mercurio. La presión en milímetros de mercurio de la contracción uterina. Factores del parto. Los factores del parto a tener en cuenta son el factor motor, que es importantísimo, y muchas veces es donde se da la mayoría de problemas de disfunción de trabajo parto. El factor móvil, el factor canal y el factor tiempo. En todos estos factores, vamos a ir desglosándolo uno por uno, se pueden dar ciertas patologías o ciertas complicaciones que van a producir el famoso trabajo de parto disfuncional o parto obstruido. Vamos a empezar hablando sobre el cuello uterino. Ya, el cuello uterino, como podemos ver en el gráfico, se caracteriza por acortarse y dilatarse. Ahora, en la primigesta, en la primeriza o en la nulípara, ¿ya? Primero se acorta y después dilata. En la multigesta se dan ambas situaciones en forma simultánea. Acá en el gráfico podemos ver que este es un cuello normal, cerrado, el OCE, el OSI, orificio cervical interno, orificio cervical externo. Acá vemos que se volvió más corto. O sea, la distancia de acá a acá ya no es la misma de acá a acá. O sea, se está acortando. Se sigue acortando más, ya por completo. Eso es lo que conocemos nosotros cuando hacemos tacto incorporación, ¿ya? Acá podemos decir, está incorporado en su totalidad, 0%, acá ya incorporó 70% y acá ya está incorporado al 100%, o sea, en su totalidad. Ya acortó. Eso es lo que informamos cuando nosotros escribimos incorporación en el tacto vaginal. Para que ya después empiece ya a dilatar. Dilatación. 1 centímetro, 2 centímetros y medio, 3, según sus dedos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es acortamiento o incorporación más dilatación. En la multigesta ocurren ambos procesos simultáneos. Va acortando y va dilatando, acortando y dilatando, porque ya es un útero trabajado, por decirlo de alguna manera, o un cuello trabajado por partos anteriores.
Y en cuanto al móvil fetal, es el descenso del polo de la presentación. Eso lo vamos a ver posteriormente. Cómo va descendiendo la cabeza del bebé y qué patologías pueden haber que me evitan el descenso de la cabeza del bebé. No nos olvidemos que para hablar de encajamiento, hablamos de que la presentación o el polo de la cabeza fetal está a nivel de las espinas ciáticas. Y cuando decimos que está a nivel de las espinas ciáticas, estamos diciendo que está a nivel de 0. O sea, está encajado. 0. La espina ciática derecha, izquierda, 0. Por encima de las espinas ciáticas es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 centímetros. Por debajo, más 1, más 2, más 3, más 4. Eso también se informa en el tacto vaginal. Presentación, incorporación tanto, altura de presentación, menos 3, menos 2, más 1, más 2, más 3, más 4. Ahora, generalmente lo que es más 1, más 2, más 3, más 4 va acorde con una dilatación pues, de 4 centímetros para adelante, ¿no? Por lo general, no es siempre, ojo. Hasta que ya el bebé llega al momento del expulsivo y tiene que hacer el fenómeno de arcada para poder salir. Acá podemos ver en un corte de perfil el pubis y acá vemos lo que es el sacro. Dentro de lo que es la progresión del trabajo de parto, hay que tener en cuenta los siguientes parámetros, que es importantísimo, que son el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la altura de presentación y la velocidad de descenso. Ninguno de estos parámetros puede fallar en la progresión del trabajo de parto. Basta que uno de estos falle para entrar en un trabajo de parto disfuncional. Para lo cual nosotros vamos a mostrarles lo que es la curva del trabajo de parto de Friedman. Friedman estudió en 1950 la progresión del trabajo de parto en 500 mujeres y descubrió la utilidad de los 4 parámetros en la progresión del trabajo de parto. La curva sigmoidea que describe la progresión del trabajo de parto es la de un trabajo de parto ideal. Lo que les voy a mostrar es la fisiología de un trabajo de parto normal. Y esta es la curva sigmoidea. Viene toda la fase latente, de prácticamente 1 centímetro, hasta un promedio de lo que es 3 centímetros, para que una vez que llegue a esta altura, a 4 centímetros, haga un ascenso, ¿no? Haga un ascenso. Y acá vemos esta curva que se da. Esta curva sigmoidea, un ascenso, hasta que llega a 9 centímetros de dilatación y entra en una fase de desaceleración. Desacelera un poco. De 9 a 10 centímetros desacelera hasta que completa y entra en la expulsiva. No es una curva, no es una línea recta como ven. O sea, prácticamente termina en la fase latente, llega de 3 a 4 centímetros para entrar a la fase activa y cuando llega a 4 centímetros, ya, con respecto a esto, 4 centímetros, aquí está la dilatación, aquí está lo que es tiempo. Cuando llega a 4 centímetros se da una aceleración, un ascenso inmediato, hasta que llega a un promedio de 9 centímetros donde ya entra en una desaceleración. Ya no es un avance tan rápido de 9 a 10 centímetros. Desacelera. Y una vez que completa ya entra en el periodo del expulsivo. Esta es la curva sigmoidea de un trabajo de parto normal. Vamos a verlo en este gráfico de mejor manera. A ver. Acá podemos ver, ya, ojo, esto es una nulípara. Es un trabajo de parto ideal en una gestante nulípara. Podemos ver que acá a la altura de 4 centímetros, esta es la dilatación, este es el tiempo, a la altura de 4 centímetros de dilatación se da el ascenso que les mostré en el gráfico anterior. Pero a la altura de 4 centímetros de dilatación, que es cuando se da la aceleración en la dilatación, la cual podemos ver que ya dejó lo que es la fase latente, que puede demorar un promedio de 8 a 9 horas, nunca es exacto, ya hay un rango, un promedio de 8 a 9 horas en una nulípara, ya,
va a entrar en fase activa. ¿Estamos? Se da el ascenso. Pero resulta que cuando está en 8 o 9 horas, cuando ya está dejado la fase latente, la cabeza también desciende. Desciende. A partir de acá, tiende a ser un descenso un poco más rápido, ¿no es cierto? Para partir de 7 centímetros de dilatación, hacer un descenso más rápido o más brusco. La cabeza fetal. Entonces, este de acá es la dilatación y este es el descenso de la cabeza fetal. Y entonces nosotros podemos ver, y por eso les decía hace un rato en los gráficos anteriores, que generalmente de 4 centímetros para arriba, en la dilatación es cuando nosotros decimos altura de presentación más 2, más 3, más 1, más 4, ¿no es cierto? Generalmente a partir de ahí, porque es lo coherente, es lo ideal. Por eso le digo, no siempre, porque si yo estoy con 7 centímetros de dilatación, ¿no es cierto? Y el descenso de la cabeza está menos 3, menos 4, ¿no es cierto? Estaría por acá. No estaría coincidiendo con los 7 centímetros de dilatación ese descenso que se tiene que dar. Ojo, estoy hablando de una nulípara. En una multípara, muchas veces lo último que pasa es que completan, llegan a 10 centímetros y recién al final, el momento de pujar es cuando desciende la cabeza. ¿Ya? Estoy hablando de una nulípara. Entonces llega acá a 9 centímetros, acá se ve más claro, 9 centímetros, ya en cuanto a la dilatación, ya entra en una desaceleración, no va así la curva, va hacia la derecha. Es una fase de desaceleración que se da de 9 a 10 centímetros de dilatación para que ya empiece el expulsivo. ¿Ya? Entonces, doctor, en la curva simoidea del trabajo de parto, ¿a partir de cuándo se da la aceleración? A partir de 4 centímetros. Después de haber pasado ¿cuánto tiempo de fase latente? Un promedio de 9 horas, más o menos una hora, ¿ya? Y el descenso de la cabeza fetal, ¿cuándo se da un descenso de la cabeza fetal en forma acelerada? En una nulípara a partir promedio de 7 centímetros de dilatación, 8 o 6 centímetros de dilatación, y empieza a haber un descenso más rápido de la cabeza fetal. Ya, doctor. Listo, perfecto. Y acá podemos ver en una multípara. Como les mencioné en los cuadros anteriores, se acorta el tiempo de trabajo de parto. También se acorta el tiempo de trabajo de parto. Vemos que tanto la línea de dilatación está pegada más hacia la izquierda, donde vemos que la fase latente se está dando más o menos un promedio de 6 horas, ¿no es cierto? Un promedio de 6 horas, y que prácticamente 6-7 horas es lo que demora en llegar a 4 centímetros de dilatación, es decir, a entrar a fase activa, para que se dé esa aceleración brusca de la dilatación, en la cual avance 1 centímetro por hora hasta llegar a 9 y se dé la desaceleración de 9 a 10 para pasar al expulsivo. Y por lo tanto, el descenso de la cabeza fetal se va a dar también en menos tiempo, ¿no? Cuando estamos en 8 horas con 7 centímetros de dilatación, ¿no es cierto? Después de haber pasado 8 horas del trabajo de parto, con 7 centímetros de dilatación, se da el descenso brusco de la cabeza fetal. Entonces, es similar el trabajo de parto de la multípara a la nulípara, sino que digamos que los tiempos son más acortados. A ver, ahora vamos a hablar acerca del instrumento que nos permite a nosotros evaluar el trabajo de parto y tenerlo en cuenta ante cualquier parámetro que salga fuera de los rangos para tenerlo como un signo de alerta, ¿ya? Para evitar que pase alguna desgracia con el feto. Definición de partograma. Es el registro gráfico de la evolución del trabajo de parto teniendo en cuenta la dilatación cervical y el descenso de la presentación en función del tiempo. El partograma OMS trae impreso la línea de alerta y la línea de acción. Son dos líneas que se encuentran en paralelo. La línea de alerta comienza con 4 centímetros de dilatación hasta los 10 centímetros de dilatación. Así cuando ya completó el paciente. ¿Ya? Y, ojo, la dilatación avanza o el partograma te da el parámetro de
irlo siguiendo a la velocidad de 1 centímetro por hora. La línea de acción está graficada paralelamente 4 horas a la derecha de la línea de alerta. Eso lo vamos a ver ahorita. Si la paciente ingresa con una dilatación mayor de 4 centímetros, se va a graficar una nueva línea de alerta, ya para el caso de esa paciente específico que está entrando con más de 4 centímetros, ya. Es decir, comenzando con la dilatación que ingresa el paciente hasta la dilatación completa de 10 centímetros. También a una velocidad de 1 centímetro por hora. Asimismo, se va a graficar una nueva línea de acción para este caso. Una línea paralela, una línea paralela 4 horas a la derecha de la nueva línea de alerta. Bueno, viéndolo mejor, aquí está el partograma. Vamos a avanzar esto. Línea de alerta, 4 horas a la derecha, línea de acción. Perfecto. Generalmente se abre en todos los centros obstétricos este partograma a partir de 4 centímetros de dilatación. Lo que les decía en la diapositiva anterior es que si la paciente me llega a mí con 6 centímetros de dilatación al centro obstétrico, yo voy a trazar una línea de alerta acá, a la altura de 6 centímetros. Y 4 horas a la derecha voy a trazar una nueva línea de acción. Y a partir de ahí es donde yo la voy a monitorizar en base a mi partograma. Perfecto. A ver. Supongamos que entró con 4 centímetros de dilatación. Estoy acá. Si yo digo que tiene que avanzar 1 centímetro por hora, quiere decir que a la hora, acá hay una hora, voy acá, tiene que estar por acá. Ya de haber subido a 5 de dilatación. A la otra hora más, al lado se tiene que estar por acá. ¿Estamos? Perfecto. Doctor, me informa la licenciada en obstetricia. 4 centímetros. A la hora avanzó a 5. A las 2 horas se quedó ahí. A las 3 horas sigue ahí. A las 4 horas sigue acá. Doctor, la paciente se está saliendo de la línea de acción. Está entrando en una disfunción del trabajo de parto. Hay que ver la causa. Entonces yo puedo tomar ciertas medidas, de repente hacerle una amniocentesis para ver el líquido, amniocentesis no, una amniotomía, romper las membranas, romper las bolsas para ver el líquido, por repente estamos con un líquido verde, con un sufrimiento fetal, y por eso no está avanzando, se está difuncionando, se está obstruyendo. De repente el problema era que le faltaba motor, mayor contracción, ¿no es cierto? Entonces rompo las membranas, sale el líquido amniótico claro, espero un rato más, de repente baja la cabeza con la ruptura de las membranas, hago un manejo de trabajo de parto en forma activa. Y como el líquido está claro, espero un rato más y veo si se corrige y me empieza a avanzar en la dilatación y se sale, deja de estar pegado a la línea de acción, ¿no? Donde prácticamente tengo que ya tomar medidas, pues se llama acción, tengo que tomar medidas, pues está saliendo de los parámetros. Y hago que la paciente retome la dilatación correcta y se meta para acá. Si a pesar de las medidas que yo tomo, darle oxitocina, romper las membranas, no sé, se mantiene hacia acá o se va para la derecha, por fuera de la línea de acción, tengo que ya de ver la posibilidad de culminar la gestación vía alta o por una cesárea. ¿Ya? A ver. En cuanto a... Esta es una técnica que sirve para ver cómo puedo ver yo el descenso de una cabeza fetal. De repente, al comienzo, cuando no hay mayor dilatación ni trabajo de parto, porque después cuando ya hay dilatación, trabajo de parto, principalmente cuando está en fase activa, recomiendo más un tacto vaginal que esta técnica, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que en un trabajo de parto, hacer más de 5 tactos vaginales se vuelve un factor de riesgo para que la paciente te haga una corioamnionitis o una infección. Por eso también no hay que abusar de los tactos vaginales en un trabajo de parto.
Entonces está la ley de los 5/5, que va en base a los dedos de la mano. Si yo tengo, a ver, este es el pubis. Vamos a verlo acá. Este es el pubis. Y toda mi mano entra entre la cabeza fetal y el pubis, son 5 dedos. Por lo tanto, 5/5, completamente por encima del pubis flotante. O sea, la cabeza del bebé no está encajada. ¿Estamos? Ahora, si solo entran 4 dedos, ya, 4/5. Cuando se palpan con 4 dedos por encima del pubis. 3/5 cuando se palpan con 3 dedos. 2/5 es cuando se palpan ya 2 dedos nomás de la cabeza. Ahora, ojo, con 2/5 ya por lo general hablamos que está encajado, que ya está dentro el polo cefálico a nivel de las alturas de las espinas ciáticas. Con 1/5 es apenas palpable, 0/5 ya no se palpa nada de la cabeza. Acá lo vamos a ver mejor. Occipucio, sincipucio. Occipucio, sincipucio. Se palpa todo, se palpa todo. Acá palpo con la justa el occipucio, palpo más el sincipucio de la cabeza, pero este ya está entrando. Ya está por dentro del reborde pélvico del pubis. Ya bajó más allá de 3/5. 2/5, ya no palpo el occipucio, solo palpo el sincipucio. Y por lo general con 2/5, donde solo palpo el sincipucio, se encuentra ya a la altura de las espinas ciáticas el polo cefálico más distal. Con 1/5 ya prácticamente solo palpo el sincipucio, con la justa el occipucio ya nada, ya, y con 0/5 no palpo ya prácticamente nada. Ni el sincipucio ni el occipucio. ¿Estamos? 2/5 es la estación cero o el encajamiento, como les dije. Cuando está a este nivel 2/5, ya está el polo cefálico a la altura de las espinas ciáticas. Quiere decir, cuando solo 2 dedos de su mano entran entre el pubis y el sincipucio, o sea, a este nivel, porque el occipucio prácticamente ya casi no lo vas a palpar, es que ya puede estar encajado. Ahora, si hablamos de esto, definitivamente es una paciente de repente que no esté en trabajo de parto. Pero si está en trabajo de parto, les recomiendo mejor el tacto vaginal. Yo lo dije. Bueno, vamos a entrar un poquito a lo que es disfunción de trabajo de parto. Dentro de lo que es las causas de trabajo de parto disfuncional, tenemos las famosas 3 P's. Son las 3 P's que se alteran en un trabajo de parto. La potencia, el producto, que es el factor móvil, y la pelvis. La potencia van a haber una serie de anormalidades de las fuerzas expulsivas. Producto, ahí es el factor móvil, anormalidades del producto, y de la pelvis, anormalidades del canal del parto. En cuanto a potencia, se refiere a una alteración de repente, de falta de motor. De repente es una paciente con muchas contracciones uterinas, se mejora la potencia dándole oxitocina. Ahora, en cuanto al producto, de repente estoy ante una macrosomía fetal, de repente ante un feto en transverso, entonces hay que evaluar bien esa situación. Y la pelvis, de repente es una paciente ya con antecedentes de estrechez pélvica o de exostosis sacra, ¿no es cierto? Que me lleva a mí a determinar, de repente culminar la gestación por vía alta y no en forma vaginal. En cuanto a problemas de potencia, tenemos la contractibilidad uterina inadecuada, como les dije, múltiples marcapasos uterinos. ¿A qué se refiere con eso? El útero tiene múltiples receptores para oxitocina. Muchas veces todos estos no están copados por oxitocina y por eso hay irregularidad en las contracciones. Dándole oxitocina vas a mejorar la sensibilidad de esos receptores a la oxitocina y todo se va a contraer de manera simultánea. En el caso de malformaciones uterinas, las mullerianas, un útero bicorneo, un útero accesorio, un útero didelfo, va a haber alteraciones en la contracción uterina. En el caso de las infecciones uterinas, la corianionitis, la endometritis, todo ese tipo de situaciones va a alterar la contracción uterina debido a que hay una infección de por medio. También puede ser otro problema con la contracción uterina al pujar.
ya es la segunda etapa del trabajo de parto. Hay un agotamiento materno, mujer cansada, que no tiene fuerza para pujar, como les puse en el gráfico anterior, que puede llegar la fuerza de la contracción uterina de 80 a 100 milímetros de mercurio, debido a qué? A que se suma la fuerza de los músculos abdominales sumados a la fuerza del músculo propio del útero. También por discapacidad materna, pacientes de repente con displasias de cadera, no colaboran mucho en el momento del expulsivo, y un bloqueo sensorial y motor, ¿no? El bloqueo epidural, a veces el exceso de anestesia puede llegar a disminuir las contracciones uterinas. Muy bien, vamos a empezar hablando de lo que es las distocias de motor o las distocias dinámicas, ¿ya? De un trabajo de parto. Tenemos lo que es la hiperdinamia, la hipodinamia y la alteración de la triple gradiente, que es la disdinamia. Estas son las alteraciones o las distocias más frecuentes. Dentro de lo que es la hiperdinamia es el aumento de la frecuencia de las contracciones uterinas que exceden, ¿no? al valor normal. En el caso de hipodinamia son las contracciones uterinas disminuidas. ¿Ya? En el caso de la disdinamia es una combinación de ambas. Ya prácticamente no hay un patrón regular en las contracciones uterinas, o se va a un útero totalmente que se empieza a contraer seguido hasta que entra en hipertonía, o un útero que se contrae esporádicamente o nada, o hay una combinación de ambas en el mismo trazado. La hiperdinamia nos puede llevar a una hipertonía, a una hipersistolia y a una taquisistolia. Bueno, acá es importante tener en cuenta, vamos a entrar comparando ambas, los conceptos de cada cosa. La hipodinamia nos puede llevar a una hipotonía, a una hiposistolia y a una bradisistolia. Perfecto. ¿Qué es la hipertonía? La hipertonía es el incremento del turno uterino basal por encima de 12 milímetros de mercurio. ¿Ya? Acá cuando hay un útero hipertónico, en la cual está duro, por decirlo de alguna manera, ya muchas veces va a ser difícil palpar las partes fetales. La hipertonía es característico, por ejemplo, del desprendimiento prematuro de placenta. Si no, todo el útero se contrae y no deja palpar partes fetales. Ya ese es otro tema que lo veremos después. Ya tenemos la hipersistolia, ya, que es el aumento de la intensidad de las contracciones ya por encima de 70 milímetros de mercurio. Ojo, vean la diferencia. En hipertonía es por encima solo del basal, por encima de 12 milímetros de mercurio. En la hipersistolia ya la presión de la contracción está volando, por decirlo de alguna manera. En la hipersistolia ya está por encima de 70 milímetros de mercurio. ¿Me entienden? O sea, es tanta la presión que el útero prácticamente no se va a deprimir en ningún momento de la contracción. Se mantiene sostenida, ¿no? Ya a presiones de contracción tan elevadas que pueden al final provocar, después del desprendimiento de placenta, ya puede provocar incluso un agotamiento de los receptores de oxitocina, por lo tanto el útero no se va a mantener contraído y me puede llevar tranquilamente a lo que es la atonía uterina y por tanto la hemorragia postparto. Y eso hay que tener cuidado. La taquisistolia. La taquisistolia. En el caso de la definición de la taquisistolia, es el aumento de la frecuencia. O sea, ya son 6 o más contracciones en 10 minutos observadas durante 30 minutos. Y es más que todo aumento de frecuencia. En la hipotonía ya es todo lo contrario, ¿no? Una contracción uterina débil, baja, por debajo del basal, es decir, por debajo de 12 milímetros de mercurio. Ya, en el caso de lo que es la hiposistolia, ya es una contracción débil. El útero es flácido, ya es por debajo de 70 milímetros de mercurio. Y en el caso de la definición de bradisistolia es una disminución de la frecuencia, es decir, 2 o menos contracciones en 10 minutos. 2 o menos contracciones en 10 minutos. Entonces, para definir, hipersistolia, más de 70 milímetros de mercurio.
Hiposistolia, menos de 30 milímetros de mercurio. Menos de 30 milímetros de mercurio. Hipertonía, más de 12 milímetros de mercurio, o sea, del basal. Hipotonía, menos de 12 milímetros del mercurio del basal, se supone, ¿no? Menos de 12 milímetros de mercurio como basal. Entonces, para hacérselo más simple, la hipertonía es la contracción del útero por encima de lo basal, por encima de 12 milímetros de mercurio. La hipersistolia, la contracción excesiva, exagerada del útero, más de 70, que no le da tiempo de relajación. La hipotonía, todo lo contrario, menos de 12 milímetros de mercurio. La hiposistolia, ahí sí es, como el otro es el exagerado más de 70, la hiposistolia es el exagerado pero hacia abajo, menos de 30 milímetros de mercurio. Bueno, y la taquisistolia y bradisistolia ya es en cuanto a frecuencia, ¿no? Y la alteración de la triple ley entre la disdinamia es como una incoordinación, ¿no? Entre el 1 y el 2. Por rato hay hipertonía, por rato hay hipotonía, por rato hay hipersistolia, por rato hay hiposistolia, o sea, hay una variación, tanto así que hay una inversión en lo dibujado en el tococardiógrafo. ¿Una inversión de qué? De la onda, pues, porque empiezan a haber desaceleraciones y se empiezan a ver los anillos de constricción también. ¿Por qué? Porque puede haber tanta la contracción, la hiperdinamia, ¿no es cierto?, que se empieza a formar el anillo de Van o el signo de Frommel. Estamos. Prácticamente la disdinamia por lo general más se asocia a la hiperdinamia combinada con hipodinamia al comienzo, pero después empieza no hay contracción, de ahí el útero se contrae excesivamente y no empieza a haber periodos de relajación. Y eso empieza a producir hipoxia en el bebé y desaceleraciones en el tococardiógrafo. Muy bien. Vamos a ver lo mismo que hemos estado mencionando. Ya. A ver. La intensidad normal de una contracción uterina en un periodo de dilatación, ojo, son rangos. Doctor, pero usted me dijo acá que el periodo expulsivo puede llegar de 70 a 100 o de 80 a 100. Sí. Perfecto. Algunos consideran hasta 50, otros hasta 60, otros hasta 70. 50 es un rango. Lo normal del periodo de dilatación, 30 a 50, hasta que llega a 10 centímetros. En la verdad, la mayoría de literatura en el expulsivo te ponen 60 o 70 centímetros de milímetros de mercurio. Y dentro de la dilatación en trabajo de parto normal, te ponen 30 a 50 milímetros de mercurio. Hiposistolia, menos de 30. Hipersistolia, como lo dije, les expliqué en lo anterior, más de 70, ¿no? Acá nos basamos en base a esto, más de 50. Es un rango. Solo tengan en cuenta que cuando la presión de la contracción uterina es excesiva, más de 50, 60 o 70, ya estamos hablando de una hipersistolia. Y por lo general la hipersistolia va de la mano con la taquisistolia. Es decir, frecuencia. Se contrae más seguido, se contrae más rápido y encima su contracción es excesiva, un momentito, estás ante un patrón de hipersistolia con taquisistolia característico de la hiperdinamia, característico del desprendimiento prematuro de placenta. Entra a sala porque ese bebé se te va a morir, va a entrar en hipoxia. Frecuencia en lo normal de 3 a 10 minutos, en el expulsivo 5 a 10 minutos. Menos de 3 en 10, bradisistolia. Más de 5 en 10, taquisistolia. La duración de cada contracción uterina de 40 a 60 segundos. En el expulsivo, las contracciones duran más, porque tienen que empujar para que salga la cabeza fetal, de 60 a 90 segundos. ¿No es cierto? Más de 90 segundos, hipercronía. Menos de 40 segundos, hipocronía. Es el tiempo de duración de una contracción uterina. En cuanto al tono, se refiere ya del útero, ¿no? Lo normal es de 8 a 12 milímetros, tanto en el expulsivo como en la dilatación. Se refiere, ese es el basal del tono de la contracción uterina. ¿No? Hipotonía menos de 8, hipertonía más de 12. ¿No? Pero ese es el basal. Problemas del producto. Ahora encontramos ya como factor de distosia de trabajo de parto, ya no el factor motor, el factor mecánico, el factor dinámico, sino ya el factor producto. Generalmente, como les puse como ejemplo al comienzo, viene la presentación como
como una posición anormal. No solo la cabeza fetal, también podemos tener un bebé en transverso, ¿me entiendes? Una situación del bebé feto en transverso va a producir alteraciones en la contracción uterina, aparte que no va a tener condiciones para un parto normal. Ya. Otra frecuente también es la variedad de posición. Generalmente las que salen más rápido son las occipito posterior. Perdón, la occipito anterior. La posterior no. A ver. Detención transversa profunda, es lo que les expliqué cuando el bebé baja en transverso. Y la deflexión, hay grados de deflexión, grado 1, 2 y 3. Voy a poner un gráfico para explicarles estas cosas. Las presentaciones deflexionadas, que son la de Bregman frente y cara. A ver, vamos a este gráfico. Este es un gráfico de perfil. Ya. ¿Están viendo el cursor? ¿Ven el cursor en la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hacer. Porque no he encontrado gráficos como para que les sea más fácil esto. Vamos a explicarles. Acá en la parte superior de la pantalla está el pubis. En la parte superior, pubis. En la parte de acá abajo está el coxis. Entonces, por lo tanto, si arriba de la pantalla está el pubis es anterior, si abajo de la pantalla está el coxis es posterior. Les estoy explicando como que si estuviéramos ante un paciente al cual yo estoy con mi grupo de alumnos y le van a hacer un tacto vaginal. Uno de ellos, solo uno por paciente. Entonces yo le voy a explicar para que se ubique en el tacto vaginal y me pueda comprender la variedad de posición. Entonces yo le digo a mi alumno en un papel, la parte de acá arriba es el pubis, la parte de acá abajo es el coxis. Acá te vas a encontrar al medio con la cabeza fetal. Si el bebé está mirando hacia arriba, sería en base al occipucio, o sea, la parte occipital, posterior, porque el occipucio está hacia abajo, coxis, posterior. Si el bebé está mirando hacia abajo, el occipucio estaría hacia el pubis, hacia arriba, sería anterior. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, doctor. Perfecto. Vamos acá, esta es izquierda del paciente y esta es la derecha del paciente. Ojo, el paciente está en posición de litotomía mirándome a mí. Por lo tanto, esta es la derecha del paciente y esta es la izquierda del paciente. Entonces, si el alumno hace el tacto vaginal y me dice, doctor, la presentación es el occipucio posterior. Perfecto, quiere decir que está hacia acá abajo. Y me dice, doctor, sí, pero yo lo noto un poquito más el occipucio, no para este lado ni acá, sino para este lado, para la derecha del paciente. Perfecto. Sería una paciente occipito derecho posterior. Perfecto. Y si estuviera hacia acá, el occipucio, occipito izquierdo posterior. Perfecto. Siempre trazamos una X. Los bebés por lo general se van a encontrar en diagonal. Van a descansar hacia un determinado lado. Perfecto. Si el occipucio estuviera acá, sería occipito derecho anterior, porque acá está el pubis. Y acá, occipito izquierdo anterior. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, sí, doctor. Perfecto. Los bebés que más fácil, por decirlo de alguna manera, van a salir o no van a tener mayores problemas de distosia en un trabajo de parto, asumiendo que tienen buen peso, buena pelvis y todo el tema, son los anteriores. Los posteriores, por lo general, van a tener problemas porque se pueden quedar en el transverso. ¿Por qué? Porque el anterior, prácticamente así es como sale el bebé. Mirando hacia abajo y lo contrarrotas y sale. Pero el que está mirando hacia arriba, por ejemplo, el occipito derecho posterior, va a tener que rotar. O sea, si está mirando hacia acá,
¿no? Va a tener que hacer todo esto. Rotar, 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 hasta que quede mirando para abajo. Y en esa rotación que va a ser el que está posterior, se puede quedar transverso. Y muchas veces al quedarse transverso, va a ofrecer el mayor diámetro de la cabeza, las espinas ciáticas se queda ahí y no progresa el parto. Entonces, retrocedemos. Por ese motivo, es que variedad occipito posterior, por lo general la derecha, occipito ilíaca derecha posterior. Ilíaca porque aquí están los huesos ilíacos, ¿no es cierto? Como les explico. Ya son las que se quedan. De tensión transversa profunda, en su rotación se quedan como transversos, y ahorita vamos a hablar de los grados de deflexión. Entonces, ahí está la explicación porque los occípitos posteriores muchas veces hay que darle su chance y esperar cómo evolucionan en un trabajo de parto. Porque acuérdense que la cabeza también va a ejercer una presión sobre el cuello y va a llevar a la dilatación. Entonces ahí entra a tallar el partograma más dominar un tacto vaginal. Si estuviéramos en una práctica, yo les diría, arriba está el pubis, abajo el coxis, arriba anterior, abajo posterior, cresta ilíaca derecha, cresta ilíaca izquierda. Pálpame el occipucio, la fontanela occipital del bebé, para que puedas sensibilizar tu mano cuál es el occipucio y cuál es posterior y cuál es anterior. Perfecto. Algún día ustedes podrán ver los bebés y, obvio, con el permiso del neonatólogo y de manera suave, sutil, palpen las fontanelas del recién nacido para que vayan acostumbrando su dedo y sus manos a hacer el tacto vaginal y palpar. Ah, ya, sí, este es el occipucio. Ah, este es el brecma. Brecma anterior frente, occipucio occipital. Fontanela brecmática, fontanela occipital. Y palpo y sensibilizo mi mano al tacto y ya me va a permitir captar una variedad de posición menor. Lo que le llamamos occipito ilíaco derecho anterior, occipito ilíaco izquierdo anterior o posterior de ambas, se llama variedad de posición. Entonces estamos viendo tres cosas que informamos en un tacto hasta ahora. Dilatación, incorporación, altura de presentación y le estamos sumando más. Variedad de posición. Son las 4 cosas que debo informar yo cuando hago un tacto vaginal. Ojo. Y acá en este gráfico es importante darnos cuenta si este es el coxis y este es el pubis. Estamos viendo que que es la línea media interparietal, está más pegada a la parte posterior, ¿no es cierto? Acá el sacro. Y esto de acá es el parietal anterior, está más sobresaliendo al canal del parto. Eso se llama un asinclitismo anterior. Asinclitismo anterior. El parietal anterior está más saliendo al canal del parto. Miren. Y este de acá, miren la diferencia. Posterior sacro, pubis. Posterior sacro, pubis. Acá el que protruye más es el parietal anterior. La línea interparietal está más metida hacia casi el sacro. Acá, la línea interparietal está lejos del sacro, se está metiendo más el pubis. Y la que está protruyendo es el parietal posterior. Está protruyendo más al canal del parto. ¿Están ubicados hasta ahí? ¿Se ubican? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, el asinclitismo anterior con diferencia al asinclitismo posterior, ¿cuál creen ustedes que puede salir vía vaginal y cuál no? ¿El anterior sale bien? El que puede salir es el asinclitismo posterior, porque cuando haga el movimiento de arcada no va a chocar con el pubis. El que está protruyendo es el que está pegado al sacro. Pero el asinclitismo anterior no va a poder hacer el movimiento de arcada porque está impactando con el pubis. No hay forma que salga
vía parto vaginal. En lo que es el sinclitismo es cuando lo que equidista del sacro a la línea interparietal es lo mismo de lo que equidista del pubis acá. El sinclitismo tampoco, porque no permite hacer el movimiento de arcada, porque la distancia de acá a acá es la misma de acá a acá. Tampoco es predisponente para parto vaginal. El único es el asinclitismo posterior. Porque al estar más hacia adelante, el parietal posterior, el que está pegado al sacro, no va a impactar con el pubis cuando haga el movimiento de arcada. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Perfecto, continuemos. Dentro de los otros problemas del producto está la macrosomía, que es más de, bueno, en la literatura más de 4.500, protocolos de hospital acá en el Perú, más de 4 kilos. A otras anormalidades como la hidrocefalia, masas cervicales y sacras, hidrops fetal, un bebé, por decirlo, con edema generalizado, llena de líquido en el abdomen, líquido en más hidrocefalia, ese es un hidrops. Son bebés que, debido al tamaño, a la distensión, no van a poder salir vía vaginal. Se comportaría casi como una macrosomía. Masas cervicales y sacras se refiere a una exostosis sacra, de repente que no puedes luxarla en el momento del parto como para fracturarla, para que puedas hacer el canal del parto, esa retropulsión que hace el coxis, ¿no es cierto? Como les expliqué cuando hablamos de pelvis ósea, ya no lo permiten cuando hay una exostosis sacra. Y las masas cervicales, cualquier tumoración que tengan a nivel del cuello, ¿no? En cuanto a lo que es la distosis del producto, como estamos hablando hace un ratito, están las de morfología fetal, malformaciones fetales o macrosomía. La estática fetal se refiere a la actitud, la situación, presentación y posición, por ejemplo, el transverso. Embarazos múltiples, si comparten una sola placenta, hay que ver la coronicidad, la amnionicidad, para ver si tiene condiciones para un parto normal. La posición, puedo tener un gemelar y ambos en transverso, ¿ya? Y también, bueno, cualquier anomalía placentaria, anomalía de cordón, anomalía de membranas placentarias, por ejemplo, la placenta previa, anomalía de membranas, por ejemplo, la vasa previa, cuando las membranas se encuentran vascularizadas por vasos propios del cordón, y las anomalías del cordón, por ejemplo, esos cordones con nudo, que durante el trabajo de parto se relaciona mucho a óbito fetal, toda esa situación también que se puede hacer el diagnóstico mediante la ecografía. A ver, problemas de la pelvis. Ahora vamos a hablar como causa de disfunción en las mismas estructuras óseas. Tenemos la desproporción cefalopélvica, que es una en 250 partos, es un diagnóstico común para cesárea. Peso fetal o tamaño cefálico mayor del usual, macrosomía, hidrocefalia, que ya lo conversamos. Tipo de pelvis, generalmente la pelvis androide, la platipeloide, son indicaciones de cesárea, y cualquier otra deformación pélvica de repente por accidente o por displasia de cadera. Dentro del canal óseo tenemos lo que es el tamaño, la estrechez pélvica o la anomalía morfológica, ¿no? Y el canal blando, cualquier tumoración pélvica de las mismas partes blandas, puede ser de vulva, puede ser de cuello, que no favorece la decisión de un parto vaginal, ¿no? Eso es lo que es un trabajo de parto disfuncional. Bueno, su incidencia en nulíparas, 25% del total de partos, en multíparas, 10% del total de partos. Otros factores de riesgo materno están la talla baja, menos de 1,45 m. Por lo generalmente la talla baja se asocia con no muy buena pelvis, ojo, no en todas las mujeres, eso es un determinado porcentaje. Edad mayores de 35 años, ¿no? A veces hay varices, vulvares, pelvianas, que no favorecen de repente un parto vaginal por el riesgo de hematoma perineal. Un parto distóxico previo, una pelvis no ginecoide, demasiado peso al nacer o bajo peso al nacer, y alguna lesión uterina o un tabique vaginal, cualquier situación que condicione a que no se pueda intentar un parto normal, ¿no? Es como les dije, ¿no? Fetales más de 4 kilos, acá en el Perú la literatura te considera más de 4.500, es porque la mayoría de literaturas que tenemos son americanas europeas, tienen otra talla las mujeres de allá y por lo general también ellos consideran macrosomía como más de 4.500. Pero para eso en todos los hospitales nosotros hacemos nuestros protocolos.
hay factores ya de médicos, ¿no? Inducción de trabajo de parto. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces es verdad que la mayoría de problemas de disfunción de trabajo de parto es por falta de motor o falta de intensidad en las contracciones uterinas. Y muchas veces el bebé viene bien, buena posición, buena variedad de posición, viene avanzando todo bien y se empieza, como quien dice, a distociar, a salir de la curva de acción, que muchas veces es por falta de motor y le ponemos oxitocina. Pero hay que estar seguros antes de poner oxitocina que no nos encontramos ante una hipoxia. Se han visto muchos casos en los que el bebé está con líquido verde, le rompen las membranas, llegó a 8 o 9 de dilatación, forzaste el parto, hiciste que complete la dilatación y en el expulsivo encima le pones oxitocina y el bebé te sale Apgar 2, Apgar 3 deprimido. Claro, le estás dando una inducción con oxitocina a un bebé con sufrimiento fetal. Muy independiente de que salga y que después te lo reanime el neonatólogo, no hay que darle más medicamentos o más factores de riesgo a ese bebé que por sí ya tiene una hipoxia. No se trata de sacar cantidad de bebé, sino calidad de bebé. Bueno, vamos a ver lo que es tipos de trabajo de parto disfuncional. Tenemos alteraciones de la fase latente, prolongación, fase latente prolongada. Tenemos alteraciones de la fase activa, prolongación de fase activa lenta, fase de desaceleración prolongada, descenso prolongado de la presentación, o también detenciones que son detención secundaria de la dilatación, detención del descenso y fallo del descenso, ¿no? Como leíamos, ya lo hemos ido conversando. La fase latente prolongada, si el promedio de una fase latente normal es más o menos, como les dije, 8 horas, ¿no es cierto? Una fase latente prolongada, la literatura te la puede considerar hasta 20 horas, la literatura. Más de 20 horas ya te la considera patológico. Pero para protocolos hospitalarios en el Perú, porque ojo, como me enseñaron a mí mi formación, o sea, la literatura está bien, te da rangos de referencia y todo, pero los protocolos en los hospitales te hablan en base a una casuística. Si tú tienes que ya se está pasando, ya, 8 horas ponemos como protocolo, esperas hasta 10, 11, y si sigue saliendo de la curva y te está presentando una fase latente prolongada, ¿para qué te vas a ir hasta 20 horas? Quiere decir que algo está pasando con ese bebé. ¿Estamos? Para eso son los protocolos. La OMS en general estandarizan hasta 8 horas. Fuera que la literatura diga que podemos esperar hasta 20. Y aquí está. Friedman, que es la literatura, en nulíparas hasta 20 horas, en multíparas hasta 14. La OMS te plantea 8 horas para ambas. Más de 8 horas se considera como fase latente prolongada. La literatura, para nulíparas más de 20 horas, para multíparas más de 14 horas. Causa de fase latente prolongada, contracciones uterinas irregulares o descoordinadas y resistencia o inmadurez cervical. Claro, es lo que le dije, no hay unas contracciones uterinas regulares, va a hacer que se prolongue. Perfecto, vamos a dar oxitocina, hay que asegurarnos que el bebé se encuentra bien. Para eso hacemos un monitoreo fetal y una ecografía, un perfil físico, vemos cómo va y recién empezamos la inducción. Resistencia o inmadurez cervical, o podemos poner misoprostol, 25 microgramos para madurar el cuello y empiece un trabajo de parto. La fase latente prolongada, por lo general, sí, es más prevalente en nulíparas, ¿ya? Y cuando el cervix no incorpora o no se acorta más del 50% y aumenta el índice de cesárea. Dentro de lo que es la fase latente prolongada, como les comenté, tienes el reposo, la hidratación, la analgesia, pero no lo usamos mucho. Generalmente el que trata ya ahí es el anestesiólogo, si es que tienes manejo de epidural durante el trabajo de parto, y ponemos oxitocina. Pero antes de poner eso, pedir un monitoreo fetal para ver cómo se encuentra el feto. Tratamiento intervencionista, bueno, al romperle las membranas de frente, eso siempre y cuando tengas una dilatación. Si no la tienes la dilatación, ¿cómo vas a romper las membranas? Pides tu monitoreo fetal. Supongamos que esté dilatando, sí, lo que les comenté hace un rato. Rompes las membranas para ver el color del líquido, y si el líquido es claro, puedes intentar oxitocina. Si el líquido es verde, no le vas a poner oxitocina porque ya está en un sufrimiento fetal y con la oxitocina lo vas a empeorar más. Si no progresa, pasas a cesárea. Rompo las membranas, encuentro líquido verde, ¿para qué voy a poner oxitocina? Y encima, ya el trabajo de parto fase latente está prolongado, la probamos de frente para cesárea. Ahora, la presentación del misoprostol es 200 microgramos.
un tiempo estuvieron saliendo la presentación del misoprostol con 25 microgramos. El misoprostol es prostaglandina E2. El líquido amniótico tiene prostaglandina E1. Ambas, la prostaglandina, ¿cuál es el fin? Que madure el cuello y dilate. Entonces muchas veces nosotros rompiendo solo las membranas, si estamos en un trabajo de parto con dilatación, el mismo líquido amniótico va a hacer que el cuello dilate y avance el trabajo de parto. Pero si estamos ante una paciente de trabajo de parto fase latente prolongada con una incorporación menor del 50%, que no está avanzando, ponemos 25 microgramos de misoprostol. Vía vaginal. Hasta 3 dosis en nulíparas, 2 dosis en multíparas. Obvio, esto cada 7, 8 horas. Ya, de preferencia la verdad que yo no suelo repetir. Yo si lo coloco una sola vez. Y no lo conozco en forma ambulatoria. Algunos le colocan al paciente, anda a tu casa y regresas cuando estés en trabajo de parto. Tampoco es lo ideal. Si vas a usar misoprostol, lo ideal es que hospitalicen a la paciente y la monitoricen. Estamos. Y otra cosa, porque ustedes generalmente van a agarrar la tableta de 200 microgramos y la van a partir en pedacitos y le van a acabar dando un octavo, asumiendo que su octavo en verdad tiene 25 microgramos. Por eso sugiero mejor hospitalizarla. O conclusión, no usarla y usar la oxitocina bajo una monitorización estricta. Retrasos en la fase activa, tenemos fase activa lenta, fase de desaceleración prolongada y descenso retrasado. Es la curva normal, y acá vemos cómo no hay esas sigmoides, ¿no? Ni esa desaceleración de 9 a 10 centímetros, ¿no? Es todo recto. Es más, esa aceleración de 9 a 10 acá es más prolongada. Es más prolongada. Si acá agarra solo un cuadradito, acá está agarrando dos, de acá hasta acá. La detención, el descenso de la fase activa es frecuencia cardíaca fetal adecuada, madre no agotada, estimulación con oxitocina, parto monitorizado, de otro modo parto vaginal instrumentado, que es el vacuum o el forceps, que la verdad hay que estar bien entrenado para hacer eso, si no mejor culmínenlo vía alta y pasan de frente a una cesárea. Porque muchas veces con la instrumentación, si no estás bien entrenado con el vacuum o el forceps, te acabas desgarrando la vagina y la paciente se te muere por hemorragia. Complicaciones de la distocia, tenemos la corionionitis, la cesárea, lesiones fetales por mala posición, sufrimiento fetal. Este cuadro, todo esto ya lo hemos conversado, más que todo es para mencionarle esto, los factores predisponentes para una distocia o por una disfunción del trabajo de parto. En maternos tenemos la pelvis estrecha, la simetría pélvica, la talla corta, tumor ginecológico y un abdomen péndulo, grasoso, sin masa muscular que no permita mayor fuerza en el pujo. Fetales, macrosomía, ya. Esta es incompatibilidad cefalopélvica, que ahora se llama DCP, distocia de cordón umbilical, embarazo múltiple y también por causas farmacológicas, como la oxitocina que te lleva a una hipoxia en un líquido un bebé con líquido verde, ¿no? Todo esto ya lo hemos conversado. Las decisiones a tomar, si cesárea o parto normal, conforme se van dando los factores de riesgo. Vigilancia fetal durante el trabajo de parto. Esta es la monitorización externa, que es la que más se usa. Y acá tenemos la monitorización interna. La monitorización externa es con el tococardiógrafo. Un sensor va acá a nivel del fondo del útero que te va a permitir registrar las contracciones y el otro transductor va sobre el bebé para detectar los latidos. Acá todo es vía vaginal, se coloca un sensor, ¿no? Y va una placa al muslo y ese electrodo fetal te va a detectar el sistema neurológico del feto y te va a hacer un registro. La verdad no se usa porque está condicionado mucho a infecciones de la propia gestación, ya que al colocarlo muchas veces traslada gérmenes de vagina dentro de la gestación y pueden pasar el amnios y producir una infección, una corionionitis, como también puedes provocar una ruptura prematura de membranas. La verdad que podría estar designado más para pacientes recontra obesas en la cual no puedas colocarle y debido al exceso de panícula adiposo no te puede hacer un registro adecuado, pero por lo general esta monitorización interna casi no se usa. ¿Qué es la evaluación fetal intraparto? Bueno, se considera el binomio madre-niño como un todo, antecedentes de la pareja, antecedentes de la madre, evaluar la salud de la madre, evaluar la salud del feto,
evaluar las condiciones actuales en pleno trabajo de parto. La evaluación fetal debe ser todo, no solo el feto. A veces nosotros descuidamos a la madre por orientar más nuestra evaluación al feto. Tiene que evaluarse el binomio, ambos. Debemos tener una madre y un recién nacido sanos. En el monitoreo fetal intraparto tenemos tipos, ¿no? Hay varias formas de monitorizar un feto intraparto. Una auscultación intermitente, es decir, escuchando los latidos por fuera, con un Doppler continuo, monitoreo electrónico interno de la frecuencia cardíaca fetal, con un electrocardiograma fetal, es en el cual ya colocas el electrodo fetal, que les digo que no es muy usado. Un monitoreo electrónico externo, que es el más usado, que es el con el que se hace con el tococardiógrafo, ¿no? La amnioscopía tampoco ya no se usa mucho, la oximetría de pulso fetal tampoco, y la muestra de sangre del cuero cabelludo fetal tampoco. Todo esto de repente ha sido reemplazado por la ecografía, con esto, que viene a ser el perfil físico fetal, ¿no? Que es la ecografía más el monitoreo o el trazado o el test no estresante que se hace con el tococardiógrafo. Si es intraparto, va a haber contracciones, sería test estresante, porque es con contracciones. ¿Cuál es el objetivo? Que se reconozca que el monitoreo fetal es una herramienta más, que reconozcan los parámetros normales y anormales del monitoreo electrónico fetal intraparto, detectar precozmente un feto hipóxico, detectar precozmente un feto que desencadena hipoxia durante el trabajo de parto y evitar los estados de asfixia perinatal. Claro, el fin del monitoreo electrónico fetal, en resumidas cuentas, es evitar que el bebé se nos muera, hablando así claro. ¿Y cuál es la principal causa de muerte fetal? La hipoxia. ¿Qué nos permite el monitoreo electrónico fetal? Captar bebés hipóxicos. ¿Mediante qué? Mediante el trazado. Mediante el trazado que nos haga el tococardiógrafo, donde hay ciertos parámetros y cosas que nos va a permitir a nosotros evaluar. En la práctica, los patrones de frecuencia cardíaca fetal son resultado del sistema nervioso fetal y sus conexiones al corazón. Es verdad, el trazado o el monitoreo electrónico fetal lo puedes hacer solo a fetos que tengan más de 28 semanas. ¿Por qué? Porque ya terminó de formarse por completo y de madurar su sistema nervioso autónomo, el cual ocurre a partir de las 28 semanas. Por lo tanto, nosotros no podemos pedir un monitoreo electrónico fetal antes de las 28 semanas, porque me permite evaluar sistema nervioso central y corazón. ¿Y esto cuándo se forma el sistema nervioso central? A las 28 semanas. El tejido cerebral es sensible a la presión de oxígeno, por lo tanto, cualquier grado de hipoxia se reflejará en función del sistema nervioso central y la frecuencia cardíaca fetal. El éxito se consigue además teniendo presentes los mecanismos de compensación fetal, considerando la capacidad adaptativa y reserva según cada circunstancia clínica o según cada gestante. Las bases de un monitoreo fetal son la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué se refiere con la variabilidad? Si ahorita está a 130, después que esté 135, después 145, después 140, después 125, después 135, así que sea como un trazado tipo electro. Aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, las aceleraciones ya es esos picos que se dan. O sea, yo puedo tener un trazado así, donde me indica variabilidad, y en una de 130 se va a 155, se va hasta acá y baja. Eso es una aceleración, lo cual es bueno. Es la ley de acción-reacción. Generalmente la aceleración se va a dar cuando hay una contracción. Si hay una contracción uterina, hay una aceleración. Y las desaceleraciones también se evalúan en el monitoreo electrónico fetal, pero las desaceleraciones hay que tener cuidado entre si es fisiológica o no es fisiológica. Tenemos el patrón normal de un monitoreo electrónico fetal. La frecuencia cardíaca basal es de 110 a 160. Ojo, la OMS actualmente dice de 110 a 180 como latidos de rango normal. Los latidos de rango normal es de 110 a 180. Pero esto que les voy a indicar yo a ustedes es para interpretación del monitoreo fetal, que es un poquito más desmenuzado. No es tan simple como decir, no, los latidos normales son de 110 a 180 y punto. No. O sea que si tengo un bebé con 111, listo, ando en tu casa porque está dentro del rango normal. No, no es así. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal basal de 110 a 160
tiene que haber una variabilidad moderada de 5 a 25 latidos por minuto y aceleraciones presentes. Como les dije en la diapositiva anterior. La variabilidad moderada, si ahorita está en 120, después está en 135, después 145, después 125, así. De 5 a 25 latidos por minuto de diferencia como variabilidad. Un patrón sospechoso o no tranquilizador es que haya taquicardia. Más de 160 latidos o de 170, o bradicardia de 100 a 110 latidos por minuto. Que no haya mucha variabilidad, de 5 latidos por minuto a lo mucho, ¿ya? O que haya una variabilidad demasiado marcada, que todo esté muy acelerado, más de 25 latidos por minuto, por el trazado de 40 minutos. Generalmente más va con variabilidad mínima, por lo general va más con variabilidad mínima, taquicardia o bradicardia, que tengas un 170, 175, 180, 170, así, y que no lo veas así, lo ves plano. O lo mismo, pero con bradicardia, 110, 112, 111, 109, 110, sin mucha variabilidad y plano. Ese es un patrón no tranquilizador. Y hay desaceleraciones tardías, pero solo en menos del 50% de los casos. Tardías es a la contracción. Después vamos a ver un trazado que se refiere con desaceleración tardía. Este es riesgo de hipoxia. Hay que tener cuidado. Si tienen el trazado bradicárdico, taquicárdico plano, más desaceleraciones tardías, entren inmediatamente a sala. Si tienen sin desaceleraciones tardías, es altamente sospechoso que estén hasta en hipoxia, tengan cuidado. Por último, monitoricen. Deberían entrar a sala. Disculpe, solamente para recordar que le quedan 8 minutos. Ya. Sí. El patrón patológico, bueno, cuando hay taquicardia, más de 170 latidos por minuto, bradicardia menos de 100, hay una variabilidad indetectable, o sea, está completamente plano, desaceleraciones variables, repetidas, ¿no? Prácticamente, como le dije, el patológico ya es cuando hay desaceleraciones, ¿no? Sino que acá te ponen en el sospechoso menos del 50% de los casos. Acá, más del 50%. Desaceleraciones son desaceleraciones. Si hay desaceleraciones, ya es patológico, opérenlo. Si no hay desaceleraciones, es altamente sospechoso, también deberían operar. ¿Qué queremos evitar? La hipoxia perinatal, la asfixia perinatal, las secuelas post-asfixia, muerte perinatal y problemas médicos legales. Y ya para terminar, el monitoreo fetal en bebés prematuros. Los principios del monitoreo electrónico fetal son los mismos tanto para el feto prematuro como para el feto a término. Sin embargo, existen diferencias en los patrones de la frecuencia cardíaca fetal entre ambos fetos. Claro, el feto prematuro por lo general no tiene el sistema nervioso tan desarrollado. Entonces, va a presentar como característica propia de su trazado menor variabilidad. No hay que asustarse mucho, porque a veces sacamos prematuros que podemos esperar de repente un poquito más de tiempo dentro del útero. Esto es lo que yo les hablaba de una desaceleración tardía. Seguro lo van a ver ustedes después. El DIP 1, el DIP 2 y el DIP 3. El DIP 1 es cuando esta desaceleración, la punta, coincide con la punta de la contracción. Ese es fisiológico. Pero ese es un DIP 2. Característico de insuficiencia placentaria, característico de hipoxia. Es una desaceleración tardía. Empezó la contracción, termina la contracción. Y cuando está cayendo la contracción, ahí es donde se da la punta de la desaceleración. No coincide. No coincide. Ese es un DIP 2. La punta de la desaceleración no coincide con la punta de la contracción. El DIP 3 es una desaceleración oculta que puede o no ser fisiológica, porque a veces puede ser solo por compresión de cordón. Patrones de frecuencia cardíaca fetal. Las complicaciones del parto prematuro se asocian a patrones no tranquilizadores de la frecuencia cardíaca fetal. La literatura señala que entre el 70 y 80% de los patrones no tranquilizadores en fetos menores de 33 semanas resultarán en el nacimiento de un bebé neurológicamente deprimido, hipoxémico o acidémico, 4 veces mayor de lo que ocurre en un bebé a término. Ojo, ojo, este dato es importante. Patrones no tranquilizadores en fetos menores de 33 semanas, por lo general, el pronóstico no es muy bueno. Ojo, no tranquilizadores quiere decir un monitoreo plano, sin mucha reactividad.
Entonces, el patrón no tranquilizador, ya para acabar, porque quedan 2 diapositivas: variabilidad mínima ausente, desaceleraciones tardías, desaceleraciones variables persistentes y taquicardia. Ojo, la taquicardia precede a la asfixia perinatal y produce las secuelas neurológicas a largo plazo. Por eso, cuando hayan taquicardia, culmínenlo, no esperen que lleguen a bradicardia. Bueno, el monitoreo electrónico fetal interno, como les dije, casi no se usa y se utiliza para pacientes obesos, obesidad extrema, ¿no? Porque es introducir un electrodo dentro del intraútero y favorece la infección. ¿Debe monitorizarse el feto prematuro? Sí, por supuesto, porque son los más susceptibles a lo que es la hipoxia y los que más van a presentar patrones no tranquilizadores. Como conclusión, las características de los patrones de la frecuencia cardíaca intraparto y sus implicancias para el feto pretérmino son muy diferentes a las del feto a término. El feto prematuro es más frágil y más susceptible de hipoxia. Ojo, tengan cuidado con eso. Debe monitorizarse todo feto prematuro en trabajo de parto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí, todavía no han escrito nada. Yo tengo una consulta. fuerte, por favor, porque te escucho ¿Sí me lejos. escucha? Lejos te escucho. Dime. A ver, ya, doctor. En algún momento mencionó sobre la altura de presentación el tema del encajamiento, ¿no? Y usted mencionó que está a la altura de las espinas ciáticas y a nivel cero. Pero ustedes lo reportan así, o sea, creo que el cero es de los planos de Lee, ¿no? No reportan con los planos de Hodge. No, nosotros reportamos espinas ciáticas 0 con los planos de Lin, pero, o sea, nosotros utilizamos, ¿no? No decimos encajado. Altura de presentación 0. Altura de presentación, supongamos, ¿no? Yo voy a informar, ¿ya? A ver, hago mi tacto vaginal. Supongamos que está en 7 dilatación. Dilatación 7 centímetros, incorporación 70%, altura de presentación más 1, quiere decir que estoy 1 centímetro más abajo de las espinas ciáticas. Variedad de posición, occipito ilíaco izquierdo anterior. Esa es la forma correcta de informar un tacto vaginal. Ok, gracias, doctor. Ya. Doctor, hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cuáles eran los 4 parámetros justamente a evaluar en el tacto vaginal? Justo lo que he dicho hoy Sí. ahorita: dilatación, incorporación, altura de presentación, variedad de posición. Y obvio, también tienes que decir, ¿no? Pelvis ginecoide, membranas íntegras, sangrado vaginal negativo, ¿no? Pérdida de líquido amniótico negativo, ¿no? Muchas gracias, doctor.